Vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales que son reducibles a exactas. No son exactas, pero eh, en algunos casos se pueden reducir a exactas. Veamos a ver. Se me da una ecuación diferencial, como la que tenemos ahí, esta ecuación diferencial, y vemos que no es exacta. No es exacta. Entonces las derivadas parciales de m respecto a y son diferentes a la derivada parcial de n respecto a x. Entonces, en algunos casos, esta ecuación 1 se puede reducir a exacta multiplicando a esta ecuación 1 por una función, digamos, en forma general, en dos variables llamada factor integrante. Así que la ecuación resultante, después de multiplicarla por u, esta ecuación, después de multiplicada por ese factor integrante, ella es exacta. Es decir, esta ecuación u por m de x más u por n de y es exacta. Donde esta u de x y tiene la siguiente forma. Esa u de x y tiene la siguiente forma. Tiene esta forma. Veamos a ver acá. La forma que tiene son las siguientes. Es posible que este u de x, existe esa posibilidad, esté en términos únicamente de x. Bien. La otra posibilidad que existe es que este u esté en términos de y. Hay que tener en cuenta, mire, la forma que cuando está en términos de x, pues estas son las derivadas parciales, derivada parcial de m respecto a y menos derivada parcial de n respecto a x. Este último término, la derivada parcial de n respecto a x, coincide con este n. Y acá se invierten, es decir, se invierte primero la derivada parcial de n respecto a x menos la derivada parcial de m respecto a y este m que está aquí coincide con esta, con la diferencial parcial de m respecto a y. Y el otro caso, que es el más complejo y que no abordaremos acá, es cuando está en dos variables, x y y. Entonces, para este también existen formas. Hay formas, por lo menos algunos la expresan como, como un producto. De todas formas, sería un caso particular, es decir, expresar, vamos a ver acá. A ver, bueno, busquemos aquí el láser. Estamos aquí. A ver, si busco por aquí, ¿dónde está? Aquí está. Ok. Entonces, también para este U, existe alguna forma, a veces un caso particular de este es que sea la multiplicación de estos dos, un u de x por un u de y. Bien, pero vamos a abordar estos dos. Los factores integrantes, ¿de dónde salen esa forma? O sea, ¿por qué sale esta estructura y sale esto? Básicamente sale de este hecho, mire. Dada la ecuación 2, dado que la ecuación 2 es exacta, la ecuación 2 es esta. Si yo ya encontré el factor integrante y multiplico a esta ecuación por u, ella es exacta. Entonces, ¿qué debe ocurrir si es exacta? Que la derivada parcial de este término la derivo respecto a y, es decir, contrario a este diferencial, debe ser igual a la derivada de u por n respecto a x, contrario a este diferencial. Entonces, uno lo que tiene es esta igualdad. Tomo um, la derivada parcial, respecto a y debe ser igual a la derivada parcial respecto a x de un. Eso dado que este u convierte a esta ecuación, la reduce a una ecuación exacta. Bien, entonces pues esto es un producto y si es un producto pues derivamos parcialmente como un producto. Al derivar parcialmente como un producto, mire que te puede recordar un poco la derivada de un producto. Derivo primero la u respecto a y, de la derivada de u respecto a y por m. Ahora u no lo derivo, sino que derivo a m respecto a y. De este lado derecho de la ecuación tengo también un producto. Entonces hacemos lo mismo. Derivamos primero a u respecto a x por n.
Ahora uno lo derivo más y derivo la n respecto a x, listo. De esta igualdad salen estas expresiones que tenemos aquí. Si nosotros hacemos lo siguiente, mire que acá de este lado tengo la derivada de u, la derivada de n respecto a x. Si este término lo traslado hacia acá, hasta este término que fue lo que hice aquí, acá está, mira aquí, u derivada parcial de m respecto a y, aquí está u derivada parcial de m respecto a y. De este lado tengo u derivada parcial de n respecto a x, lo traslado hacia este lado, queda negativo. Y de este lado tengo derivada de u respecto a x por n, aquí está. Y este derivada de u respecto a y por m lo traslado a este lado. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Que estas expresiones que están aquí salen básicamente de esta igualdad que está aquí, la 3. ¿Por qué? Por lo menos el caso 1. El caso 1, observe lo siguiente. Aquí hay un factor común que es u. Si usted saca como factor común a u, pues le va a quedar esta expresión. Ahora bien, si yo voy a considerar el caso 1, que nada más está en términos de x, significa que si lo derivo parcialmente respecto a y, esta deriva de 0. Si considero el caso 1 y esta u la derivo respecto a y, eso da 0. Quiere decir que en esta ecuación 3, observe que aquí está la derivada de u respecto a y, debe ser 0. Entonces, la derivada de u respecto a x pues va a ser u'. O sea que este término se anula. Se vuelve 0 esta parte que está aquí. Entonces podemos separar, pues realmente es una ecuación de variables separables, podemos separar este u de x, mire, esta u está multiplicando, puede pasar a dividir acá, esta n está multiplicando, pasa a dividir acá, entonces tengo esta expresión que está aquí. Bien, entonces ya notará usted que si integra esta expresión en ambos lados, yo integro esta expresión, integro de este lado, si integro de este lado tengo un logaritmo. Observe que si la función está en el denominador y en el numerador está la derivada, ese es un logaritmo. Y pues aquí sale este hecho, que tengo que de este lado tengo logaritmo de u de x. Y si uno quiere recuperar esta u, entonces elevamos a la exponencial y pues ya tenemos esta expresión que es la 1. De forma similar se obtiene la 2 también. La 2 se obtiene de este hecho. Recuerde que de esta expresión es que salen todas ellas. Mire esta. Entonces, ahora voy a derivar, voy a considerar el caso 2. Supongamos que u está en función únicamente de y. Entonces, la derivada de u respecto a x es 0, porque estoy considerando que u está únicamente en términos de y. Entonces, en ese sentido, mire que esta derivada va a ser 0. Como estoy considerando que u está únicamente en términos de y, es decir, estoy considerando aquí lo siguiente, que esta u está en términos de y nada más, de y. Si lo derivo respecto a x, parcialmente eso da 0, o sea que este daría 0. Entonces, la derivada de u respecto a y, como la función está en términos de y, daría u' de y. Y bueno, pasa lo mismo que lo anterior. Mire que se puede decir esto. Esta u, voy a pasar esta, a ver, esta u que está multiplicando, pasa a dividir acá, mire que quedaría. Pero aquí está un menos, quedaría menos m, pasa a dividir. Y sucede esto, este menos que está aquí puede pasar al numerador cambiándole el signo a menos, derivada parcial de n respecto a y. Como este es menos, puede actuar sobre este, quedaría más derivada parcial de n respecto a x. Siendo así, entonces van a quedar así. Este menos ya no va a aparecer aquí, sino que lo voy a colocar en el numerador. Si lo coloco en el numerador, entonces si lo coloco en el numerador, mire que va a quedar invertido. Derivada parcial de n respecto a x menos derivada parcial de m respecto a y sobre m. Si yo integro el lado izquierdo, eso que está ahí no es más que un logaritmo. Y entonces si yo aplico aquí el logaritmo, ¿cómo recuperamos u?
lo recuperamos con la función exponencial. De este lado recupero u y quedaría así. Vamos a centrarnos en el caso 1 y el caso 2. Esos son los casos que vamos a centrarnos acá. Bien, vamos a considerar un ejemplo. Allá la solución de la ecuación diferencial y me dan esta ecuación. Aquí se logra identificar una m, que es el coeficiente de x, y una n. Entonces, mire que esta es la m y esta es la n. Entonces, para uno saber si esa ecuación diferencial, esa ecuación que me están dando, es exacta, entonces lo que hace uno es deriva parcialmente a esta m contrario al diferencial de x. Si es contrario al diferencial de x, eso significa que aquí debo de derivar respecto a y. Cuando yo derivo esta m respecto a y, esta derivada de y respecto a y1, me queda nada más x. Y mire que aquí me va a quedar x. Pero ahora esta n que está aquí la derivo parcialmente contrario a este diferencial de y, que sería respecto a x. Entonces, cuando usted deriva respecto a x, este término es 0 respecto a x parcialmente. Este menos 2 también es 0. Y solo quedaría 4x. De tal forma que nos damos cuenta que esos términos no son iguales. Estas derivadas parciales no son iguales. Como no son iguales, entonces quiere decir que no es exacta. No es exacta. Ahora lo que vamos a hacer es buscar un factor integrante. Y entonces tenemos el siguiente dilema. Puede tener tres opciones, que esté en términos de x, que esté en términos de y que esté en términos de x y. Hay que encontrar una de ellas. No hay una fórmula que le diga a uno tome esta o tome la otra, no. Uno está siempre tentado a dejar aquí en el denominador el término que esté expresado en un producto o esté factorizado x, y, pero ese no es digamos que ese no es un criterio general. Puede que funcione o puede que no funcione, puede que aquí tenga un producto, el otro también tenga un producto, o se pueda factorizar y al colocarlo aquí debajo pues no funcione. Pero siempre se está tentado a colocar este. Lo que sucede es que si no funciona ese, pues tome el otro. No es un criterio general, no es un criterio general. A veces uno tiene un producto aquí y resulta que el que sirve es el otro. Pero bueno, o por lo menos yo siempre tomo el que cuando esté aquí, el N o el M que esté expresado en un producto, lo escribimos aquí. Si no funciona, tomamos el otro. Ok. Bueno, entonces yo voy a irme por este lado, por este donde está un producto, que está aquí. No un criterio general, repito nuevamente. Ok. Entonces, mire, voy a tomar este que es M, lo coloco debajo. Entonces sería este. Es decir, voy a tratar de encontrar un factor integrante en términos de y. Este en términos de y. Vamos a ver. Si le queda en términos de x y y, no es válido. Digamos, si usted está tomando uno que sea u de y, nada más, u de y así, debe quedar en términos de y, nada más. No es válido que usted elija este u de y le quede en términos de x de y. O que elija u de x y le quede en términos de x de y. No es válido. Bien. O está en términos de x o está en términos de y. Bien. El tercer caso ya es otra metodología para hacerlo y no es esta. Bien. Entonces, bueno, reemplazo las derivadas parciales. La derivada parcial de n respecto a x ya la tengo, es 4x, menos la derivada parcial de m respecto a y sobre xy. Y esto nos queda 3x, esta restica 3x sobre xy. El hecho de que abajo quede un producto a veces obedece a que yo puedo simplificar, pero no es un criterio general. Entonces aquí ya puedo simplificar este término. Y me queda aquí 3 sobre y. Ahora bien, voy a integrar u de y es igual a Euler a la 3y de y, ¿sí? Lo que estoy haciendo es reemplazando este término por esta expresión. Y esto es un logaritmo, ¿no? Si usted tiene aquí, tiene el logaritmo de 3, por propiedades de los logaritmos, este logaritmo puede pasar como exponente, y de aquí recuperamos a y a la 3. Que ya estas son propiedades pues, que hemos estudiado, que hemos visto.
y a la 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger la ecuación original y la vamos a multiplicar por y a la 3. Es decir, u de y es el factor integrante y multiplico a esta ecuación por y a la 3. Veamos a ver. Entonces tengo esto. Tengo la ecuación, pero yo la voy a multiplicar por y a la 3, que es el factor integrante que he encontrado. Bien, entonces, cuando yo multiplico por y a la 3 a esta expresión, mire lo que queda. Mire, aquí está y a la 3, y a la 3. Y voy a sacar las cuenticas. Aquí quedaría y a la 4. Y a la 4x, aquí quedaría y a la 3, mire, propiedad distributiva. Este y a la 3 por y a la 2 da y a la 5, menos 20 y a la 3 de y. Ok. Esta ecuación que queda aquí ya es exacta, joven. Si la verificamos, mire lo que nos da. Aquí hay un nuevo m y un nuevo n. Un nuevo n. Bien. Además hay que decir que esta ecuación que está aquí, si esta y es diferente de 0, es equivalente a esta ecuación. ¿Por qué? Porque si y es diferente de 0, yo podría regresarme. Yo puedo dividir esta expresión entre y a la 3 y obtengo esta. Es decir, estas ecuaciones serían equivalentes si la y es diferente de 0. Si y es igual a 0, no puedo porque no se puede dividir aquí entre 0, pero suponiendo que y es diferente de 0, serían equivalentes estas dos ecuaciones. Ahora bien, eh, entonces, a ver, la nueva m sería y a la 4x y la nueva n sería esta. Mire que si es exacto. Si usted deriva parcialmente a esta m, contrario a este diferencial de x, quiere decir que debe derivarlo respecto a y, entonces la derivada de m respecto a y le queda así. 4 y a la 3. Y esta la vamos a derivar contrario al diferencial de y. Es decir, esta n la derivamos respecto a x. Entonces nos va a dar 4x y a la 3. Mire, 4x y a la 3. Este término es 0, este también es 0. Repito, la variable aquí sería x, 4x y a la 3. Estas expresiones son iguales, por lo tanto es exacto. Entonces, como es exacta, aplicamos esta fórmula que ya habíamos visto. Hay dos métodos, recuerde, para resolverlo, pero vamos a aplicar este. Lo que hacemos es vamos a buscar un punto, un puntico en el plano x sub 0 y y sub 0, donde estas funciones sean continuas, la m y la n. Y tomamos el 0, 0, dado que es muy fácil y además es continua. Si la función no es continua, no puede tomar este punto, pues tome otro. Y aquí voy a hallar este término que se llama m evaluado en x y sub 0. La y es, y sub 0 sería 0, y sub 0 sería 0. Lo voy a reemplazar en esta m. Este y sería 0 a la 4 por x, bueno, eso da 0. Quiere decir que esta integral se me convierte en una integral 0. Mire, esto sería 0 de x. Y esta n queda exactamente igual, tal cual como está aquí, igual. Entonces, esto da 0. Aquí salen 1, 2, 3 integrales. Estoy integrando respecto a y, por lo tanto la x es constante. Mire que 2x a la 2 sale de la integral, le queda ya la 3 de y. T3 es constante, sale, queda ya la 5 de y, menos 20 ya la 3 de y. Ok. Bueno, estas integrales son inmediatas, ya la 4 sobre 4, ya la 4 sobre 4, aquí es ya la 5, integral de ya la 5 es ya la 6 sobre 6 y ya la 4 sobre 4. Bien, podría simplificar un poco más esto y aquí quedaría mitad 1, mitad de 4, 2, tercera 1 y tercera 2, 3, 20 entre 4 es 5. Y esta es una solución general en forma implícita. Esta sería una solución general en forma implícita. Bien, esta es solución de esta ecuación diferencial que tenemos acá. Bien, también de esta porque es equivalente. Estas ecuaciones diferenciales son equivalentes. Es solución de esta. Son las mismas realmente. Y si esta y es diferente de 0, esta es solución de esta ecuación diferencial. Ok, bueno, en los próximos videos seguimos hablando de ecuaciones diferenciales que se pueden reducir a exactas. Ok,